Carles Puigdemont se ha encargado perfectamente de decirle, el señor Pere Aragonés, que efectivamente el gobierno va a mear sangre. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez después de haber eliminado completamente todo lo que puede condenar? Al final es que se lo está poniendo en bandeja. No de reconciliar a los catalanes. La ley de amnistía iba de reconciliar a Pedro Sánchez con la Moncloa, punto. Y lo más preocupante de todo es cuando sale el gobierno otra vez sincronizado a decir todo la misma frase. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto, ya lo saben ustedes, es un nuevo episodio de La Plaza, el podcast, el vídeo que el Grupo Economía Digital edita, elabora y que cuenta inevitablemente con su participación, o al menos con su aceptación, pues si no, no lo haríamos, por supuesto, no lo hacemos solo para nosotros, que también lo hacemos porque creemos que contamos con su interés, o al menos para eso trabajamos. Lo primero es rectificar, y no porque sea de sabios, que no sería el caso, pero sí porque es una manera también de agradecer a los oyentes que nos siguen y que se preocupan, además, por los contenidos que estamos comentando. Nos escribe una persona, dice: hola, escucho su programa todas las semanas y he prestado atención al comienzo del episodio y dice, bueno, me ha resultado muy oportuna la cita, etcétera. La cita que yo creo que leí la semana pasada decía así: querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que nunca les darán. Porque, continuaba la cita y venía a decir, los piratas solo reparten entre piratas, no reparten con el pueblo. Me pareció una cita preciosa y la utilicé, creo, la semana pasada para empezar el programa y se la atribuí. Pensé, yo he leído el Quijote, pero cuando era muy pequeño, que realmente estaba en el Quijote, aunque yo no la recordaba del Quijote. Se refiere, querido Sancho, pues a algo que dice Don Quijote de la Mancha a su ayudante o escudero, ahora sería jefe de gabinete, Sancho Panza, pero entonces era escudero. Y esta señora nos dice que según ha leído no se debe al Quijote, sino que fue una frase que utilizó el ingenioso Moncho Borrajo en un espectáculo que al parecer entrenó en 2015. Pues no lo sé, pero si esta señora se ha tomado la molestia de buscarlo, yo se lo agradezco mucho, de verdad. Perdóneme, Moncho Borrajo, que fue compañero mío hace muchísimos años en un curso, aunque probablemente él no se recordará de mí. Yo sí que me acuerdo de él porque él era graciosísimo y era el alma del curso. Y él no tiene por qué acordarse de mí, evidentemente, y por tanto que me perdone Moncho Borrajo por haber utilizado una frase suya no atribuyéndosela, que me perdone Miguel de Cervantes por si no le ha gustado, que Miguel de Cervantes tiene ya pocas cosas que decir, y bueno, más allá de todo está un poquitín tono humorístico. De verdad, gracias a esta persona por estar atenta, por comentarnos y por corregirnos, que es lo que nosotros siempre vamos a estar. Me acabo de cargar las instalaciones. Siempre vamos a estar dispuestos a hacer. Dicho lo cual, vamos con los temas más de esta semana. Si ustedes han seguido las declaraciones del señor Carles Puigdemont ayer en Francia, declaraciones días anteriores del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quizá ustedes entiendan, yo no, dónde está realmente la justificación por la que se aprobó la ley de amnistía. En teoría iba a ser para pasar página en Cataluña, para avanzar hacia la reconciliación, para fortalecer la convivencia en Cataluña, y entiendo en Cataluña y el resto de España, pero o yo soy muy tonto, lo cual es posible, o no entiendo bien el catalán, lo cual también es posible, pero no crean, lo hablo bastante correctamente y lo entiendo, por supuesto, perfectamente, o algo me está fallando. Ayer vi una preciosa obra de teatro, El Padre, protagonizada por el estupendo actor Josep Maria Pou,
y vengo aún con el deterioro que la edad causa en la mente de los hombres. Es posible, pero no creo. ¿Dónde cabe esa distancia entre esas declaraciones incendiarias, esos propósitos, tanto de Carles Puigdemont como de Pere Aragonès, como de otras personas? ¿Dónde está ese espíritu de convivencia con el que Sánchez justificó una ley tan controvertida, tan provocadora como es la ley de amnistía? ¿Dónde está? ¿Realmente ustedes lo ven en serio? ¿Ustedes creen que esa ley, con todo lo que significa, va a servir para que Carles Puigdemont, Pere Aragonès, etcétera, 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 crean que en el Estado español se puede convivir perfectamente? Porque yo no lo sé. Yo no lo sé ver, sinceramente. Lo que sí sé es que con la ley de amnistía se ha deslegitimado, o se sienten deslegitimados, una parte muy importante, probablemente una mayoría de los jueces en España. Quiero recordar que estos días el Consejo General del Poder Judicial, por una mayoría no pequeña, de 9 votos contra 5, la mayoría, ustedes después busquen las etiquetas, si fulanito comulgó con los socialistas y comulgó con el PP, lo que ustedes quieran, el Consejo General del Poder Judicial, por una mayoría clara de 9 votos a 5, decidió que esta ley era absolutamente anticonstitucional. El Senado ha decidido admitirla a trámite porque no tenía otra, pero considera que esta ley es anticonstitucional, al contrario de lo que ocurrió con una parte de los letrados del Congreso, especialmente con su letrado jefe nombrado evidentemente por el gobierno, no por los otros letrados del Congreso. Se ha legitimado un discurso que yo me niego a aceptar y que me parece profundamente falso y reaccionario, pero se ha legitimado. Es lo que da coyuntura a esa ley, que es que el Estado español actuó como un Estado represor, como un Estado antidemocrático y como un Estado que violaba las leyes. Y lo que esta ley de amnistía hace es corregir esa situación, como se encargan en repetir una y otra vez los beneficiarios de esa ley, o futuros beneficiarios de esa ley de amnistía. Tampoco hay presupuestos en España. En teoría, todos esos esfuerzos, todas esas concesiones, toda esa generosidad del gobierno debería servir, al menos, se dice así, para que este gobierno pudiera llevar adelante su proyecto progresista. No hay presupuestos. El señor Carles Puigdemont se ha encargado perfectamente de decirle, y el señor Pere Aragonès, que efectivamente el gobierno va a mear sangre, como ya dijo en una ocasión Carles Puigdemont. Y en definitiva han dicho a Pedro Sánchez y a todo el que no tenga unas orejeras para no oír, o un antifaz en la cabeza, en los ojos para no ver, que este gobierno es absolutamente rehén de 7 votos de aún hoy un prófugo de la justicia española por presuntos graves delitos cometidos contra España, desde terrorismo, malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, no hay otra. Díganmela, me pueden insultar en las redes cuando quieran, en YouTube, pueden decirme que pertenezco a la fachosfera, a la posturofera, a la que ustedes quieran, pero díganme, no me digan lo que creen ustedes, lo que les gustaría, no, díganme, a raíz de lo que se está diciendo, a raíz de las declaraciones, a raíz de los hechos, la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, porque no se presentan los presupuestos porque Cataluña haya adelantado las elecciones generales en España, y por lo tanto no se renuncia a gobernar según un pretendido programa socialista porque Pere Aragonès haya convocado anticipadamente elecciones en Cataluña. No, se renuncia a los presupuestos que justificaban esta legislatura porque no hay seguridad de que ni Esquerra ni Junts aprueben o den apoyo a esos presupuestos, como creo que en el episodio de la semana pasada algunos de vosotros ya comentasteis. En fin, esto es lo que hay, mis amigos, esto es lo que tenemos sobre la mesa. Ya digo, si ustedes creen que lo estamos viendo equivocadamente, pues
nos lo escriben, nos ponen los datos y nosotros, como el caso de la cita de El Quijote de la Mancha, pues rectificamos gustosísimo, nos encantaría, pero no es verdad, no es verdad. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen, después de escuchar a Carles Puigdemont y a Pere Aragonès, creen que esta ley de amnistía nos permite avanzar, pasar página sobre los terribles sucesos ocurridos en Cataluña, avanzar hacia la reconciliación de una parte de Cataluña con el resto de España, etcétera, etcétera? Yo lo que he oído es una exigencia de Pere Aragonès de que quiere la soberanía fiscal, es decir, la independencia fiscal plena, y un claro anuncio ayer de Carles Puigdemont diciendo que esto de la amnistía ya está, punto y aparte, y que ahora van a por el referéndum de autodeterminación. No una consulta, dijo ayer Puigdemont, a los catalanes, que no se fía de nada, no, quiere un referéndum que reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña. ¿Y saben quién piensa eso en Cataluña? El 50% como mucho de los catalanes. Eso sí, prácticamente el 100% de los que han estado gobernando en Cataluña durante los últimos 40 años, con un breve lapsus del tripartito en el que también estaban gobernando una parte de ellos. Esto sí, prácticamente el 80 al 90% creen eso. El resto, el 50% de los catalanes o más, no está de acuerdo con esto. ¿A quién reconcilia esta ley y estas facilidades, estas ventajas, estos privilegios que se les han concedido? ¿A quién? Yo no lo sé. Me gustaría realmente verlo, sinceramente, me gustaría. Me salvaría del cabreo que cojo cada mañana cuando abro los ojos y empiezo a leer la prensa, o cada mañana o cada tarde leo lo que mis compañeros publican. Pero en fin, con Ismael García Villarejo, con Alejandro Ramírez, allá detrás de las cámaras con Manuel Hernández, con Gina Vanessa Neira, pues vamos a hacer este episodio, si a ustedes les parece. ¿Empezamos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar. Alejandro, te toca. Pues podemos seguir con otra cita atribuida al Quijote, pero parece que tampoco está en el libro. Cosas veredes, amigo Sancho. Cosas veredes. Porque lo que esta semana se ha visto... Eso sí que está en el libro. Bueno, también dice que no, alguna gente habrá que leerlo de nuevo y ir apuntando, ¿no? Después de oír a Puigdemont, es verdad que el apodo que tiene Sánchez de Doctor Frankenstein está más justificado que nunca, ¿no? Porque revive a todos los muertos. Puigdemont era ya prácticamente un juguete roto, abandonado en Bruselas, y ahora le ha metido... profundamente cuestionado hasta por sus seguidores más próximos. Quiero recordar que la Asamblea Nacional de Cataluña no tiene claro o dice que no va a participar en esas elecciones, que Clara Ponsatí está buscando hacer tiene su partido en marcha, un partido propio, que algunos seguidores de Puigdemont denunciaron opacidad en la gestión de los recursos del Consejo de la República. O sea que te lo digo por dar algunos datos de que no es una opinión tuya fruto de tu animadversión hacia Carles Puigdemont. Estamos dando lo que sus propios compañeros de viaje, seguidores, han hecho estos días. Perdón. No, pero claro, ahora le ha instalado pilas de alta duración que le va a llevar Pedro Sánchez con un recorrido tremendo, porque al final, claro, le ha dado argumento de sobra para construir un relato bien armado. Oiga, esto me lo quitaron de una manera ilegal, la presidencia, tengo derecho a volver a hacer relato. Todos los delitos de los que se me acusaban están eliminados. No existen, lo que se hizo no fue delito. Y ahora tengo todo el derecho del mundo a volver a ser presidente y volver a la casilla de salida de la que me quitaron injustamente. Y eso lo va a llevar hasta el final. Y eso es lo que le ha facilitado Sánchez esa historia. Y dirá, no ve, tuve razón al salir de España escondido. ¿Por qué iba a ir a la cárcel por pagar por algo que no merecía pagar? Que encima deja en una situación incómoda a todos los que sufrieron esas penas de prisión y fueron posteriormente indultados. Al final, el relato que está armando Puigdemont, porque Sánchez no ha querido reconocer
que esa amnistía es a cambio de esos 7 votos, no hay nada más, y la ha querido adornar con este fin de las crispaciones, la vuelta a la convivencia y de cerrar el pasado y pasar página, y el pasado está más presente que nunca, porque esto va a ser un subidón de nuevo para el proceso, y al final, ¿quién lo frena ya después de la amnistía? Que no, si que no me concede referéndum, pues lo hago yo por mi propia cuenta. ¿Y qué vas a hacer ante eso? Ante una declaración unilateral. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez después de haber eliminado completamente todo lo que puede condenar? Al final, es que se lo está poniendo en bandeja. Se lo está poniendo en bandeja. Ismael. No, a mí te he escuchado atentamente, pero me sorprende que te sorprenda. O sea, esto iba de... Forma parte de mi elixir de la juventud, que intento beber cada mañana, a ver si hay suerte. Y... Es que esto iba no de reconciliar a los catalanes. La ley de amnistía iba de reconciliar a Pedro Sánchez con la Moncloa, punto. No hay más. Entonces, a partir de ahí, es que además los catalanes, primero que nos cuenten... Pero tú eres catalán, ¿no? Claro, que nos cuenten por qué creo que en el acento se me nota, por qué nos tenemos que reconciliar, con qué exactamente. Y además creo recordar que después del 19 hubo unas elecciones en las que hubo unos resultados y presuntamente en un régimen democrático las elecciones es lo que nos reconcilia a todos, ¿no? A todos, quiero decir, como sociedad. Y la sociedad está construida por los distintos poderes y por las personas que formamos parte de ellos. Entonces, haces unas elecciones, hay unos resultados determinados en el que el independentismo sale penalizado y además dividido. Entonces, esa es claramente un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en la sociedad catalana en ese momento. Entonces, ¿qué había que reconciliar exactamente? ¿Con quién? ¿Qué tenían que reconciliarse ahí, como dices, Juan? ¿Los 300.000 tíos con sus nóminas? Pero yo quiero recordar que esos 300.000 tíos con sus nóminas, cuando Pedro Sánchez gana la moción de investidura, estaban suplicando que se levantara el 155 porque Montoro había frenado todas las subvenciones y todas las ayudas de las que dependen miles y miles y miles de nóminas en Cataluña. Curiosamente, todas capitalizadas al 90-95% por ellos. Entonces, ¿qué había que reconciliar? Pues había que reconciliar en el 19 a 300.000 tíos con sus nóminas y ahora a Pedro Sánchez con la Moncloa. Por eso, que esto no es nuevo, no son argumentos nuevos. Por eso me sorprende que te sorprenda, Juan. No, hombre, yo creo que debo sorprenderme. Además, mi obligación es sorprender. Es que fijaos, pero Puigdemont es un tipo, es como una película mala de ciencia ficción. Es totalmente previsible y siempre vuelve. Entonces, no me extraña para nada el discurso, el meeting que dio ayer, y estoy convencido que la puesta en escena que plantea de entrar a lo Macià el 31 con... No, yo creo que no lo va a hacer, ¿eh? Pues yo estoy convencido que sí. O sea... No, yo creo, por lo que he oído, no he oído todo, pero es que es una de las cosas que incluso... Porque además, como el odio que le tiene a Junqueras es visceral, pero es la manera de atizarle, de hundirle la campaña a Junqueras, porque ayer un matiz, y perdona, no te interrumpo más. Cada vez que Carles Puigdemont hablaba de Pere Aragonès, por favor, no ponete a Pere Aragonès, ponete a Oriol Junqueras. O sea, cada vez que Puigdemont hablaba de Pere Aragonès, estaba hablando en realidad de Oriol Junqueras. Mira, entonces, yo creo que Puigdemont tenía esa entrada triunfal, que además hubiera creado una situación hacia su figura, que es ayer no pararse en este pueblo francés y coger y seguir y entrar en España. No, pero no, hombre, y ser detenido. Es demasiado pronto, porque Puigdemont los tiempos los calcula muy bien. Pero quiero decir... que hubiera sido la salida más digna. Oye, ya está en el Congreso, entro, me detienen, voy a la cárcel donde estuvieron mis compañeros de gobierno, que voy a estar tratado muy correctamente, no voy a sufrir ningún problema. Cambrians tratan muy bien a esta gente. Fueron tratados estupendísimamente esta gente. Privilegiados, pero bueno, oye, forma parte de la vida. Y yo esperaba que hiciera eso. Y no, solo va a venir cuando no pase ni media noche en prisión. Ni media noche. No, le va a faltar... Bueno, cada uno es cada uno, ¿eh? Yo no busco héroes en las personas, ¿eh? Pero le va a faltar ese punto de gallardía. Pero si ese punto... De verdad, ¿no? Que decir, oiga, pues, joder, perdón,
completen ustedes el acto, la obra de teatro. Completen ustedes. No, que se mantenga, nada, no se Pero es corta que ya nada. es tarde, porque ya ¿por qué va a pagar por algo que no existe? Pero fíjate, No. pues entra y continúa Por algo que generando ya la está crisis. borrado, O sea, ¿no? me Por algo que parece, ya está borrado. fíjate, no sé si os acordáis, cuando Quim Torra, otro. O sea, es que esto además lo digo para que veamos un poco qué es lo que está salvando, amnistiando, etcétera, y potenciando al señor presidente del gobierno. Esas bestias que hablan castellano, cito. Sí, va. Recordemos, ¿verdad? Aquellos 10 segundos en que el Parlamento de Cataluña aprueba la declaración unilateral de independencia, el público que había a las puertas del Parlamento de Cataluña estalla en júbilo y a continuación dice, pero de momento no la vamos a aplicar porque no sé qué y no sé cuánto. Si ves la cara de decepción, una maravillosa fotografía de un compañero del periódico de Cataluña, si no estoy equivocado, si no me falla la memoria. Pero si ya lo tenía usted. Eso es lo que dice la CUP y la ANC. Pues si ya lo tenía usted, si ya lo había hecho, ya se había saltado todas las normas, el estatut, pues ¿por qué no sigue? Claro. ¿Por qué no sigue? Es que ahí la ANC, O sea, tiene razón. Rajoy, recordemos, que aplica el 155 porque no se retira esa declaración. No porque se aplique. Pero ¿por qué no la aplica? Señor Quim Torra cuelga en plena precampaña electoral o campaña electoral una pancarta en el balcón de la Generalitat de Cataluña. No sé si os acordaréis. O esa pancarta, libertad, presos políticos, creo que ponía, o una cosa parecida. Amarillo, y así se pasó un año o dos. No, libertad. Entonces, cuando llega a la Junta Electoral, a instancias de, supongo, de otros partidos políticos o de oficio, no recuerdo ahora, le dice, oiga, un edificio público como es la Generalitat de Cataluña no puede asumir y colgar en el balcón una consigna política. Usted, por definición, es neutro. Usted es el garante o forma parte de las instituciones garantes de la limpieza y de la igualdad de competición que todos deben tener ante una contienda electoral. Bueno, dice que no, que saldrá, que no sé cuántos, que tal, que esa bandera no se quitó, sin más. Y no hubo que arrancar al señor Quim Torra. No sé, del balcón. No se ató, Balcón, no se encadenó al balcón. No, el señor Quim Torra se fue a su despacho, esa bandera se quitó tranquilamente, bueno, sin sí, nada. Sí, algún ahora llega hizo, el señor que entraré, el señor Carlos... Que un poco de postureo hizo, pero no mucho. No hubo, no se le cogió ni del brazo al señor Quim Torra. No. No se le cogió ni del brazo, no. O sea, ni siquiera estaba en el balcón. No, la retiraron de noche. Cuando se retiró la bandera. Estaba el señor Puigdemont. ¿Entra? ¿Estás convencido? ¿Entra? No, ya ha dicho que entrará a la sesión del Parlamento de Cataluña que le proclame presidente. Debe saber ya el resultado de las elecciones, ¿no? O sea, bla, 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 bla. Entre usted, si es verdad lo que usted dice, que voy a recuperar lo que el Estado español me quitó, el presidente del gobierno dice pero eso es lo que le va a recordar Puigdemont a Pere Aragonés de ahora en adelante hasta la sesión de investidura, porque Pere Aragonés en el 18... Pere Aragonés, ahora sí hablo de Pere Aragonés, no de Oriol Junqueras. Pere Aragonés en el 18 dijo que Carles Puigdemont era el presidente legítimo al que habían destituido ilegalmente y que por tanto una prioridad política de Cataluña, como si toda Cataluña, bueno, pues que ya sabemos cómo entienden ellos a Cataluña, bueno, una prioridad política de Cataluña era restituir a Carles Puigdemont en la presidencia que se le había usurpado. Quiero recordar que Carles Puigdemont no se le usurpó nada, pero bueno, salió él corriendo en un maletero. Pero eso se lo va a recordar Carles Puigdemont a Pere Aragonés hasta el debate de investidura. Pero porque es verdad que también que ha tenido suerte, le ha venido todo a favor hasta con el calendario. Sí, porque al final va a estar aprobada la ley de amnistía cuando se celebre la constitución del Parlamento catalán y entonces ya podrá... Bueno, tiene toda la pinta, ¿no? No parece que... Bueno, por eso, pero en principio, sobre el papel, sí parece que dice, ¿para qué tomar riesgos? Calendario en mano, sí. No, porque le va a faltar... Pero yo no sé si se plantea una cuestión prejudicial. Bueno, esa es otra historia. Si se plantea una cuestión prejudicial, si ese calendario vale. Los 9 votos estos de esta semana alteran un poquito la historia. Claro. Porque ya no es solo el juez de Arena, que se ha quedado ahí solo diciendo esto. Es que ya no es solo Llarena quien está diciendo esto. Es que ya, bueno...
Vamos a ver, más temas. No, perdona. No, ya está. No, porque decir... No, es que además es un tío que me agota, honestamente. Pues no te agotes, aún nos queda un rato. Es que me agota, en serio. De entrada te quedan como 20 minutos de programa, de la plaza de episodio. Es que es muy pesado. Y luego... Es que vosotros habéis visto Sharknado. ¿Sabéis qué es? Es una película de los tiburones estos que caen del cielo. Eso es. Pero es que Carles Puigdemont es eso. Es que es una película mala de ciencia ficción para frikis que no se va nunca, que siempre está ahí en la programación dando por saco. A ver si no vamos a acabar con un lenguaje tabernario aquí también, empezando por... Es que lo del Congreso tampoco puede pasar. Vamos con más temas. ¿Qué significa esta situación? ¿Qué escenario nos está colocando el presidente del gobierno y su dependencia, su voluntad de no reconocer que perdió unas elecciones, o que esa mayoría que él decía que tenía no existía, no era tal mayoría, porque era una mayoría en la que juntabas a personas que entiendo que sí que querían gobernar España, con personas cuyo único interés es que España desaparezca. Vamos con más temas. La propuesta de Carles Puigdemont de que exigirán un referéndum de autodeterminación, y lo ha dejado muy claramente, y la propuesta, me parece que sí que iremos hacia allí, de Pere Aragonés, de exigir la independencia fiscal, que se llama, o que ellos traducen por soberanía fiscal plena. Yo, por los cálculos que hay, nadie ha hecho otros cálculos. Primero, se ha demostrado que las balanzas fiscales no demuestran que Cataluña esté explotada ni esquilmada, dicen ellos. Las balanzas fiscales demuestran que Cataluña aporta una serie de recursos, un dinero, a otras regiones españolas, las más desfavorecidas, como aporta Madrid y como aportan otras regiones. Me parece que 2 o 3 están por encima de Cataluña, si no recuerdo mal. Bueno, de hecho, Madrid, en el término de solidaridad, es 5 veces lo que aporta Cataluña. Y es la primera. Y es la primera. Es la que aporta más. Pero también aporta País Vasco, es que quiero decir que no son los únicos. El País Vasco no lo tengo claro con el concierto fiscal que tiene. O sea, tiene... que aspira la Generalitat, aspira a un concierto fiscal. Ese concierto fiscal, según los cálculos a los que yo por lo menos he tenido acceso, he podido leer, habla de que ingresaría, en lugar de los 26.000 millones que ingresa actualmente de ingresos de impuestos cedidos por el Estado que van a Cataluña, pasaría a ingresar 52.000, el doble, prácticamente, millones. Pues yo necesito que me expliquen esos 26.000 millones que se va a llevar de más Cataluña si se aprueba el concierto, tal y como lo está exigiendo Pere Aragonés, a quién se va a quitar y en qué partidas se van a quitar. Porque aquí sí que es un juego de suma cero. Uh-huh. Bueno, no suma cero si el Estado empieza a recaudar muchísimo más, pero al final tendría que sumar, la cantidad sumaría 100 del reparto que se lleva cada comunidad autónoma. Esos 26.000 millones, ¿de dónde los sacamos? De colegios por toda España que puedan poner en Extremadura, en Galicia, en Valencia, de infraestructuras, del presupuesto de defensa, que se está reclamando un aumento para hacer frente a los posibles peligros que vengan de la situación geopolítica complicada. Y además que dijo Trump, ¿de dónde? Que si no nos poníamos al día, que Putin nos invadiera. ¿A quién se le quitan o de dónde salen esos 26.000 millones de más que reclama Cataluña? Lo importante es eso, porque... Pero yo quiero saber eso, no, pero es que porque quiero que se desnude. O sea, pero dígame también esos 26.000 millones más. Claro, yo sé que el señor Aragonés diría, oiga, no es mi problema. Hombre, no es su problema. No, es que piensan que no es su problema. Bueno, pero es que sí, es su problema, o al menos Pedro Sánchez debería decirle, no, claro que es su problema. Es su problema de usted, del asturiano, del riojano, del ceutí, del madrileño, es un problema de todos los españoles. Pero si el señor Pedro Sánchez empieza esa negociación, yo quiero que me explicite muy claramente esos 26.000 millones de dónde se van a restar. Pero es que es importante porque... En el concepto cupo, porque lo que vamos a hablar claro, o sea, lo que has dicho en el translate es el cupo catalán, que llevo dando la matraca 3 semanas en Twitter con esto, o en X, acabo de ver tu aviso ahí. Cualquier incremento de ingresos en Cataluña significa un recorte automático en España. Ese es el resumen de lo que acabas no hay otra. En el resto de España, que eso es lo que ese es el resumen de lo que acabas de explicar.
Por tanto, hay que reajustar los presupuestos en el capítulo de ingresos. A no ser que la otra opción, que es la que le gusta a Sánchez, es endeudarse. Lo que pasa es que endeudarse con 26.000 millones más en un año, a no ser que se plantee un calendario escalonado, bueno, a ver, el mercado da para lo que da, aunque no dudo que tuvieran capacidad de hacerlo. Así que tenemos dos vías: o recortamos o nos endeudamos, para que Cataluña tenga el cupo catalán, si es que se llega a pactar, si es que se llega a firmar. Luego, lo interesante... Si endeudamos, también recortamos, también pagamos. Pero no son recortes inmediatos, y esto es lo que les gusta de esto. Eso ya, que pase al 1,5 billones con B de burro, que debemos... ¿Cuánto pagamos de intereses? Al año unos 40 y creo recordar está en 40 y 50.000 millones de euros al año. Son 50.000 millones de euros que pagamos de intereses, que es un dinero que va a los que invirtieron esa deuda. Hombre, obvio. No va, repito, ni a escuelas, o sea, esos 50.000 millones, que tenemos que pagar por la deuda que tenemos, es dinero que no dedicamos a escuelas, infraestructuras, a arreglos de las infraestructuras Juan, de agua. Que tienes toda la razón, pero el histórico de Pedro Sánchez y de la ministra de Hacienda es: doy orden al Tesoro y de momento me endeudo y no recorto, por eso tenemos el déficit estructural que tenemos. Entonces pueden hacer exactamente lo mismo. Insisto que para mí 26.000 millones me parece exagerado para que se meta en un año en vena en deuda, pero este año vamos a emitir 60.000 millones en total, más o menos. O sea que yo la vía de deuda no la descarto, o sea, primero de déficit y de deuda no la descarto, pero sí, es decir, de una manera u otra hay que contraer el presupuesto general del Estado para que Cataluña llegue a ese cupo. Lo interesante del asunto es que hasta ellos han dado cuenta de lo que plantean, y Pere Aragonés dijo ayer o anteayer, no sé, pero lleva 2 o 3 días que solo habla del cupo vasco, que su cupo, del cupo catalán, que su cupo, o sea, el que plantea él, sí que va a ser solidario, lo que evidentemente ya ha levantado la mano el PNV diciendo, oiga, que nosotros también somos solidarios. O sea, y aquí se ha abierto un eje que para mí es interesante de discusión, que es vuelve la derecha nacionalista a discutirse con la izquierda nacionalista, porque Esquerra Republicana evidentemente tiene que sacar la pata de que es un partido de izquierdas, y su cupo sí es solidario. Si no recuerdo mal, el propio Pere Aragonés dijo en qué condiciones. Sí, muchas. Unas condiciones súper tasadas. O sea, vamos a ver, o sea, resulta que ahora va a exigir a las comunidades lo que ellos no cumplen. Claro, es que lo gracioso, Alejandro, es que dice Pere Aragonés, y toda aquella comunidad que no sea productiva, le voy a retirar productiva según qué criterio. Los suyos. Pero oye, claro, si usted es el más improductivo de toda España. Pero si es que me es igual, o sea, que pase, ahora el gobierno ya no va a estar en la Moncloa, va a estar en el Palacio de la Ciudad. Claro, que es quien va a decidir, es el que decide. cuáles son los criterios. Por eso digo, pero que según qué criterios, los suyos, que para más Inri son los peores de todos. Venga, Alejandro. Y lo más preocupante de todo es cuando sale el gobierno otra vez sincronizado a decir todo la misma frase, desde Pilar Alegría a la ministra de Hacienda, que esto es imposible, esto no va a pasar. Exactamente igual que la amnistía. Esta es la mayor prueba de que ya tienen el cupo atado. Que ya está ya más que atado, ¿no? Hombre. Y sobre todo eso, que yo no veo vía recorte a este gobierno. No, que no. Eso está descartado, apuesto más por lo que dice Ismael, por seguir, dar la patada adelante, ya que más da. Y ya recortar el que venga, esto ya recortaremos, ¿no? Y sobre todo eso, hombre, que venga a hablar Pere Aragonés de esa solidaridad y esa exigencia, ¿no? Daremos, una ínfima cantidad de dinero en comparación con lo que se van a llevar, y encima imponiendo una serie de condiciones que dice, pero madre mía, ¿cómo? Yo cada vez que hablan de balanzas y de cupos, me fascina, porque cada vez que hablan de eso pienso lo solemnemente estúpidos que son en el nacionalismo, el independentismo catalán. Es que son tontos de atar y después hasta dormir. ¿Y por qué no vas a regar a Extremadura de dinero? ¿Por qué no? Porque si es una maniobra totalmente productiva, y eso nos lo demostraron los alemanes regándonos de dinero a nosotros cuando entramos en la Unión Europea, es decir, a España y a otros países. ¿Por qué no? Ahora, eso sí, luego te vas con tus expediciones empresariales y te dedicas a poner empresas en Extremadura, como hicieron los alemanes aquí, o a montar tus negocietes. Es que son
tontos. Bueno, ahora ya. Es que de verdad, es que son, pero de verdad, Quieto. Son estúpidos. Ahora que el pago de las pensiones no se lo quiere llevar nadie, hay hombre, que ver. por favor. Todos queremos independencia, nuestra Pero las propia pensiones agencia no. tributaria, pero eso no lo quiere coger nadie. Eso ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué más? No, y aparte también desde la agencia tributaria alertan del peligro que puede crear, bueno, que la base de datos de los contribuyentes se partiría, ya la agencia tributaria no tendría el control sobre esos contribuyentes y que al final pues es una vía también más para el fraude, es una vía para que se escape muchísima gente, que crearía unos problemas tremendos, ¿no? Así que esta es otra de las fases que nos espera. Oye, venga, ahora temitas que han ido saliendo por ahí. ¿Vosotros seguíais a Mr. Handsome o...? No mucho. Alguna vez lo vi, sí, y ha sido ahora a raíz de esa información, pero yo creo que ya en verano también otro medio la dio, ya estaba esa personalidad, ya estaba descubierta, ¿no? Pero nada, seguía ahí sin pestañear, y es un poco, no sé, ¿no? Que alguien esté pagando porque te llame guapo, pero no paga él, encima lo pagamos nosotros, ¿no? Que es lo grave, ¿no? Que te esté elogiando. Es muy exagerado pagarte a ti mismo para llamarte guapo. Es mejor con el dinero de otro. Claro, no, pero Instagram se inventó para eso, ¿no? Para Yo creo que nuestros las personas que siguen, nuestros lectores o no sé cómo se dice nunca, de youtubers o televidentes o... Pues depende de dónde estén. O podcasters o... No, los podcasters somos nosotros. Somos nosotros, sí. Podcasters, evidentemente. Los oyentes sabrán que pues ha descubierto, ¿no? Ya se descubrió hace tiempo, pero ha vuelto a ponerse sobre el papel y ahora se ha descubierto, o se ha sabido al menos también quién lo paga, que hay una persona que tiene cargo de asesora del Grupo Parlamentario Socialista, que su trabajo consistía en tener un perfil que alababa la guapura, las virtudes físicas de Pedro Sánchez. Aparte de lo ridículo del tema, lo esperpéntico... Yo pensaba que ya estaba Ursula von der Leyen para esto, pero bueno. Aparte de lo esperpéntico de esta situación, que no deberíamos de tomarnos simplemente a broma, de nuevo me empuja a que deberíamos llamarnos la atención sobre para qué se utilizan los fondos con que se riegan a los partidos políticos, ¿no? Es decir, que yo entiendo que un asesor del Grupo Parlamentario Socialista debe ser una persona que tenga una determinada formación, que asesore en un campo X concreto. No es una persona que pase una buena parte de su tiempo en decir que qué guapo es, que cómo me pone, que qué andares tiene, que qué finura. Es que, vamos a ver, tiene que haber unas líneas rojas, ¿no? Tiene que haber, es decir, diga, sí, ese dinero yo se lo doy para usted, pero de verdad tiene que ser un asesor, tiene que ser alguien que haga una labor que le ayude en sus propuestas parlamentarias, en sus propuestas legislativas. No puede usted pagar un community manager con cargos a los fondos con que el gobierno dota a los grupos parlamentarios. Es que tenemos que parar esto, ¿no? Ya siempre me escandalizó que las diputaciones, la que conozco más el caso de Barcelona, tuviera 100 y pico, si no recuerdo mal, asesores destinados a los partidos políticos. ¿De verdad necesitan los partidos políticos de la Diputación de Barcelona? Y supongo que ayuntamientos, comunidades, etcétera. ¿De verdad necesitan 100 y pico de asesores para lo que hacen en la Diputación? Una diputación encargada de gestionar fondos para ayuntamientos, los etcétera. camiones de la basura, es que no van. 100 y pico asesores. ¿Saben? Supongo que sí. Son 100 y pico personas que trabajan para los partidos, pero que pagamos por ahí. Entonces los partidos reciben dinero legal y que todos sabemos a raíz de los resultados que consiguen en las diferentes contiendas electorales. Pero luego reciben bajo mano porque ponen a trabajar a gente, pero no les paga el partido con el dinero que reciben por lo que sabemos que se les paga a los partidos, sino que
lo pagan las instituciones, pero no trabajan para las instituciones, trabajan para los partidos. Ya ocurre en muchas instituciones y ahora también pasa en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Estamos pagando a los partidos para que tengan personal trabajando para ellos, haciendo cosas tan ridículas como poner en marcha un perfil que alabe las virtudes del presidente, del secretario general del partido. Esto forma parte de la discusión eterna hay que poner freno a esto, hay que poner de los freno, llamados cargos de confianza y puestos a dedo. Quiero recordar que sabes que llevó la contabilidad de los asesores de la Moncloa, ya van por 1103. Es que es tela marinera eso, ¿eh? Y no descartemos, porque luego te imaginas 1103 personas, asesores todos del presidente, y dices, bueno, pero ¿y de qué asesoran 1000 personas al presidente? Pero que a lo mejor es necesario, yo no lo sé. Lo que no admito es que ellos no estén trabajando para asesorar al presidente en tareas que tengan que ver con su cargo. Y eso es lo que me temo que está ocurriendo, ¿entiendes? O sea, yo no sé, entiendo que un diputado debe tener un asesor. Es decir, un diputado prepararse las intervenciones, tener, y a lo mejor, oye, asesores, tampoco tengo claro que tengan que ser fijos, podrían ser temporales para determinadas historias. Tenemos que hacer una ley de no sé qué, a ver quién sabe más de esto, que venga, que nos lo ayude, y además puedes tener un asesor por grupo parlamentario, no es necesario que cada diputado tenga su asesor, ¿no? Pero es que luego volvamos a la ridiculez que relatan los números. Si tú tienes 1103 asesores directos tuyos, no te reúnes con 3 al día y los ves una vez al año. Si te lees un informe suyo al día, o sea, si cada uno te hace un informe, lees un informe al año, porque es que no tienes tiempo material y demás. Si estás atendiendo a los 1100 asesores, que supuestamente los tienes para que te ayuden en algo, cuando te sientas con ellos para que te ayuden, es que no das abasto como te tengas que sentar con uno de ellos. Vamos a suponer que no son unitarios, ¿no? Que se dividen en grupos de trabajo. ¿Cuántos grupos de trabajo hay ahí? Pero en cualquier caso, es que eso nos lo cuentan. Esos 1103 tíos que ahora hay en la Moncloa, ¿a qué se dedican? ¿A hacer perfiles para decir hay que ver qué mono que es el presidente del gobierno? No, hombre, y además eso tampoco es unánime. Pero bueno. Al final es que ni disimulan, ¿no? Porque, claro, es que es eso. Porque también la persona que está detrás de esta cuenta es que ni pisa el Congreso, que en teoría es su lugar de trabajo, es su espacio de trabajo, y está haciendo la jornada laboral desde Ferraz, haciendo labores de partido. ¿Y por qué no la paga el partido? Le paga el partido. Sí, me parece muy bien. Pero vamos a ver. Cuestión. Si él quiere tener una persona, eso, que le pague el partido hoy me he pasado con los ¿no? Lo que no puede hacer es que la sede de los partidos se nutran de trabajadores pagados con fondos de todos, ¿no? Con fondos del Congreso, con fondos del Senado, con fondos... Eso es lo que no puede ser. Sobre todo cuando hemos aprobado una ley de financiación de partidos políticos que explicita cómo se financian los partidos políticos, ¿no? Claro. A ver si Yolanda Díaz manda una inspección a Ferraz, ¿no? Claro, el asunto está en que claro, al bar de Podemos, al de Pablo Iglesias, empezaría por ahí. ¿Qué más? A la taberna esta, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Garibaldi. A Garibaldi. Yo empezaría mandándolo a Garibaldi. No descarto que lo haga, ¿eh? Pero tranquilízate, que esto va a ser muy largo. Tranquilízate. Venga, va. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Sorprendidos por la actitud de la vicepresidenta primera del gobierno? Te iba a decir cuál de las 4. Sorprendidos. Luego me dirá Ismael que no sé por qué me sorprendo, porque se digo porque estoy obligado a sorprenderme. El debate, la actitud que tomaron, las amenazas de que tenemos más cosas y tenemos más cosas, como los que pudieron leer los labios del presidente, decía, me parece absolutamente impropio. Me parece tremendo que un presidente del gobierno entre así. Primero, el gobierno no debería decir nada. Probablemente el gobierno no debería ni detener esas cosas. No debería ni detener esas cosas. Pero bueno, ya sabemos que hay un fiscal que ha filtrado determinado tipo de información, que hay una vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda, que también ha filtrado información, para lo que se han cursado, creo, querellas correspondientes, que veremos en qué se sustancian, y ya lo que me falta es que además diera pábulo a unas informaciones sin contrastar más el propio gobierno. Es que no estamos hablando de un partido de 3 escaños, estamos hablando que desde el gobierno se acusara
a la Xunta de Galicia de haber concedido fondos a una empresa para la que trabajaba en tiempos de Feijóo la mujer de Feijóo. El periódico que inicialmente publicó eso ya ha rectificado, ha dicho que se equivocó de empresa, que la subvención fue al Real Patronato de Sargadelos y no a la Fundación Sargadelos, donde trabajaba la pareja de Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Junta de Andalucía. Aunque tienen en común el nombre, que es Sargadelos, ya les digo que no tienen nada que ver las dos instituciones. Creo que aún no ha rectificado la señora Montero, me parece, cuando estamos grabando este programa. No solamente se hace eco, lanza acusaciones que ningún miembro de ningún gobierno debería lanzar desde su escaño, sino que además, una vez que el propio periódico ha dicho que se equivocó, aún no he escuchado pedir perdón ni una rectificación por parte de tampoco un miembro, tampoco una asignatura María, una María del gobierno, no, la vicepresidenta primera del gobierno, la señora María Jesús Montero. Además, fíjate, lanzó esas acusaciones en el Congreso en una sesión de control que es que no tiene ya nada, que es de control a la oposición, se puede decir, porque yo no sé cómo una presidenta del Congreso puede admitir que no se cumpla lo que está establecido en estas sesiones. Todas las preguntas que planteó desde Feijóo a los distintos miembros del grupo parlamentario del PP obtuvieron la misma respuesta: que dimita a Ayuso, y preguntando, ¿y vuestra corrupción qué? Y lo mismo esto, y lo que le pagaste a tu mujer, y lo que le diste, y... Pero bueno, ¿esto qué es? Oiga, se tiene que limitar usted a responder, porque para eso viene el gobierno, una vez cada cierto tiempo, a dar respuesta a las preguntas que haga la oposición, no a lanzar acusaciones, no a hacer ellos las propias preguntas. Pero esto como una perversión absoluta de los papeles que la Constitución, que la democracia tiene asignada a cada de las funciones, ¿no? Sí. Es decir, entonces, claro, ya no vas a poder, te arriesgas a que el gobierno, oiga, pues debe dimitir la señora Ayuso. Pues hay una asamblea de la Comunidad de Madrid, con un grupo parlamentario socialista, con el grupo parlamentario de Más Madrid, de otros grupos parlamentarios que planteen a la señora Ayuso esas preguntas. Es que a usted no le corresponde siquiera. Y efectivamente, como dices, tristísimo papel, de nuevo, de una señora que aún no ha respondido adecuadamente a las preguntas sobre la gestión que hizo de las mascarillas, al no cortar y decirle, perdón, responda a las preguntas que le está haciendo este señor, porque hemos venido aquí a ejercer una sesión de control del gobierno. Si el Congreso no controla al gobierno, pues pierde una de sus funciones fundamentales. Luego, aparte del espectáculo tan lastimoso, ¿no? Me parece que cuando intervino Cayetana Álvarez de Toledo, me parece que en la sesión no había en el banco del gobierno nadie más que Bolaños, que era el encargado. Pero no es que no hubiera en el banco del gobierno nadie más que el ministro Bolaños. Es que en las filas del Partido Socialista creo que quedaban Pachi López y 4 o 5 más. ¿Qué pasa? ¿Pero dónde están? ¿Pero qué pasa? Pero usted es mi diputado, usted debe estar ahí. Y si no, pues le contaremos las horas que dedica al Congreso y será la que el Congreso le pague, no las otras. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? No hago otros trabajos. ¿Qué trabajos? ¿Qué trabajos está usted haciendo? ¿Negociando la ley de amnistía? No, si esa no se enteró usted. No, por eso. Usted no pintó nada en la elaboración de la ley de amnistía, a pesar de que es una ley. Es una ley que llevó el gobierno al Congreso. No la presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Pero es que ustedes son legisladores. Legisladores. No fans, no hooligans. Son legisladores. Pues es que al final estamos hablando y estamos comentando cosas que dicen, pues que, no sé, debo ser un marciano, ¿no? Porque el Congreso no controla al gobierno, no legisla los grupos parlamentarios, legisla el gobierno. El gobierno no responde a las preguntas del control de la oposición, sino que controla y pregunta a la oposición. Se habla en el gobierno sobre la señora Ayuso, que no es ni diputada, sino que es presidenta de la Comunidad de Madrid, para lo cual hay una asamblea en la Comunidad de Madrid, pues nos cargamos la asamblea de la Comunidad de Madrid y nos ahorramos unas pesetillas, ¿no? Y lo controlamos desde el Congreso. Es que es absurdo, pero es absurdo con nuestro dinero. Yo no sé ustedes, a mí me cuesta mucho trabajo ganar mi sueldo cada mes. Llegan al extremo de que hasta Pedro Sánchez asume el papel de líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, dejando a Lobato absolutamente anulado. Por eso, si fuera Lobato me quedaría, porque claro, te vas a Bruselas a ejercer esta semana
Por cierto, acordaos cuando Sánchez decía que airear temas de política interna fuera de España era una irresponsabilidad y una traición. Pero bueno, ahí ya se fue a Bruselas a pedir esta semana la dimisión de Díaz Ayuso. Oiga, pero ¿y el señor que usted tiene en la Asamblea de Madrid no puede ejercer la oposición, que es su papel teóricamente, a Isabel Díaz Ayuso? ¿Dónde queda Lobato con toda esta reconfiguración, no? Porque es que no parece que tengamos muchos días un presidente del gobierno. Tenemos el jefe, el líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, se llama Pedro Sánchez, y ejerce la oposición fuera de la Asamblea, desde la Moncloa o desde Bruselas. Bueno, curioso. Y por todo eso, claro, es que yo ya propongo abiertamente que la sesión de control pase a llamarse sesión de bochorno, porque es que además las formas son tabernarias, como decíamos antes. Sí, absolutamente. La ministra de Igualdad ha tenido un papel esta semana, bueno, como para que reflexione. No es fruto de 3 o 4 cafés como llevo yo hoy y un punto de excitación. No, es fruto de que es así. Es que es así. Entonces, luego dicen, porque no lo hemos podido comprobar, que pidió perdón en el pasillo. No es claro, pero la imagen que queda es de una ministra dando gritos a un diputado en el Congreso y acusándole de connivencia con determinados asesinatos. Bueno, pues es que es muy complicado asistir cada miércoles a la sesión de control, sesión de bochorno, Congreso, ¿no? Hay últimamente. Una presidenta del Congreso, ¿no? Alejandro, ¿algo más? Si nos liamos no paramos, porque te has agotado. Aquí cada semana tenemos... Es agotador, en serio. No, yo creo que hay 2 hechos que me han llamado la atención, los menciono, no tienen nada que ver, afortunadamente. Me llamó la atención que Dinamarca haya decidido ampliar el periodo de servicio militar obligatorio en aquel país, de los 4 meses actuales a 11 meses. Es un servicio obligatorio que tiene 2 partes, 5 meses son una especie de curso o de cursillo, y los meses restantes sí que se hacen en las Fuerzas Armadas, donde les toque. Supongo que no les tocará en Irak, no les tocará en Ucrania, ¿no? Creo que no hay fuerzas de Dinamarca en Ucrania, pero la hacen conviviendo y sabiendo lo que supone implicarse en la defensa del país. Me parece una idea estupenda. Aquí Margarita Robles ya, bueno, aparte... Pues si hacemos eso, imagínate el cupo catalán, el cupo vasco, pues bueno, al final iban a ir 2 pero bueno, a mí me parece, no tiene que ser el servicio militar que era antes, que era un servicio militar muy chusquero, pero ahora las Fuerzas Armadas hacen otras muchas cosas y no creo que fuera malo que la gente tuviera que servir a su país obligatoriamente durante unos meses, sin que eso supusiera abandonar sus actividades profesionales, que hay fórmulas. Y el otro tema que me llamó la atención esta semana, era muy curioso, es la determinación de Macron de entrar en Marsella con fuerzas, las fuerzas no de orden público solo, sino con el ejército, para intentar dar una batalla, supongo que no definitiva, pero al menos ejemplarizante, en la lucha contra las bandas organizadas de narcotraficantes. Un problema que nos lo tenemos que empezar a tomar mucho más en serio de lo que nos lo tomamos, no nosotros, que nos lo tomamos muy en serio, sino de cómo se lo toma el gobierno. No es una broma, no es tampoco actuar a propósito de la muerte de los guardias civiles por una lancha, que puso en evidencia la pobreza de recursos con que se lucha contra bandas mejor dotadas desde un punto de vista de recursos. Es que eso es un cáncer que se extiende a la velocidad de la pólvora, como están comprobando los franceses en Marsella, con zonas como la Castellana, vaya nombre, después de la gripe española, la Castellana, donde prácticamente la policía no puede entrar, y que están convirtiendo Marsella en una especie de Río de Janeiro o de Sao Paulo, no recuerdo ahora. Bueno, más o menos, con zonas donde no pueden entrar las fuerzas. O sea, no podemos permitir que eso ocurra. Y eso significa labores de inteligencia, eso significa leyes, eso significa intervenciones continuas, etcétera, etcétera. Creo que anoche han sido detenidos, no he leído la noticia, me ha llegado muy rápidamente una serie de, ya no lanchas narcotraficantes, sino helicópteros narcotraficantes, y han sido detenidos en el sur, si no estoy equivocado, ¿no?
Sí, sí. Pero es que al final, ahora que todos estamos hablando de dimitir uno, dimitir otro, digamos, partido, ya nadie se acuerda de Fernando Grande Marlaska. Y yo creo que es si había un ministro que tendría que dimitir de este gobierno, el primero tendría que haber sido él. Y creo que no merece seguir en ese cargo, ¿no? Seguimos sin saber el papel de Santos Cerdán en la trama del caso Koldo. Sabemos que debe dimitir Ayuso, pero no tenemos claro qué hizo Begoña Gómez en sus reuniones con Air Europa y Globalia. Al final esos 1.103 asesores que ha dicho de la Moncloa se ganan el sueldo. No, sí, es que... Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a tomarnos ahora una tila o ya una caña, las horas que son a las que estamos grabando esto. Pero vamos a tomarnos algo. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Esto ha sido lo que ha dado de sí este episodio de La Plaza y esperamos, como siempre, sus correcciones, sus críticas, sus comentarios, porque nos interesan mucho, de verdad. Gracias Ismael, gracias Villarejo, gracias Alejandro Ramírez, gracias a Manuel Hernández y gracias a Vanessa Neira. Gracias a todos. Hasta pronto.